Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Un saludo fraterno en este inicio de nuestra temporada número 15. Gracias por seguirnos acompañando en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, un lindo texto para compartir, esa lectura que siempre hacemos en la que nos encontramos y en las que nos sentimos uno a través de la lectura. Entonces, hoy un poema a propósito de esta compañía que tendremos hoy. Un poema que tiene que ver con las mariposas. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Un poema de nuestro poeta Federico García Lorca. Bienvenidos a esta construcción que domingo tras domingo vamos a compartir y vamos a acompañarnos desde estos contenidos. Gracias por estar aquí nuevamente y disfrutemos la entrevista de hoy. Bienvenidos a nuestra temporada número 15 en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este domingo de conversación en donde aunamos esfuerzos, familia y escuela, para la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Bueno, esta temporada 15 tiene el gusto de iniciarse hoy con una gran maestra, con una maestra inspiradora, con una maestra que nos va a dialogar sobre su experiencia, sobre una experiencia muy en territorio. Yo quiero presentarles hoy y saludar con toda mi gratitud a la maestra Yomaira Bernal Pérez. Hola, buenos días para todos y para todas las que nos están escuchando. Un gusto compartir este espacio de conversación, de encuentro y de posibilidades. Gracias, maestra Yomaira, porque sabemos que tienes una experiencia muy bella para compartirnos y desde esta experiencia hacernos reflexionar a las familias y a las escuelas. Yo les cuento que la profe Yomaira es licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es orientadora de la institución educativa Colegio Antonio José de Sucre en la ciudad de Bogotá, creadora de la estrategia Mariposa, sobre la cual conversaremos hoy, es maestra inspiradora en proyectos con el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP, y además es ganadora del segundo lugar de Premio de Innovación Educativa en el año 2022, otorgado por la Secretaría de Educación de Bogotá y el IDEP. Maestra Yomaira, desde su lugar como orientadora escolar, ¿qué situaciones observa que le mueven a crear esa estrategia maravillosa titulada Mariposa? Bien, en el 2014 yo trabajaba en una institución de tipo urbano-rural como orientadora escolar y en ese espacio educativo teníamos altas complejidades en términos de consumo de psicoactivos y teníamos un fenómeno particular y era el tema de la violencia que teníamos entre estudiantes. Usualmente los estudiantes que son remitidos para atención por el área de orientación tienen alguna característica que genera
alguna disrupción en el espacio escolar. Entonces, los que nos remiten o tenían situaciones de aprendizaje o tenían situaciones de ausencia de acompañamiento, o algunos, por no decir la mayoría, tenían situaciones en las que estaban atravesadas el tema de violencia intrafamiliar, violencias sexuales y también poco o escaso acompañamiento de sus grupos familiares. Usualmente quienes eran remitidos a orientación o cuando uno como orientador iba a buscar a los estudiantes para conversar con ellos, para saber quiénes eran, tenían como una restricción frente al proceso de acompañamiento. Uy, los llamaron a orientación, uy, no. Y hacían unos comentarios muy despectivos a propósito de estar en los espacios de encuentro que teníamos desde el área de orientación. En ese momento, y siempre he estado atravesado la posibilidad de contemplar en los niños y en las niñas esa posibilidad de cambio, de escenarios que se transforman. Y en ese caminar y en esa mirada de la orientación desde un enfoque pedagógico, yo decía, el orientador en Colombia tiene posibilidades desde lo pedagógico inmensas. Yo soy orientadora porque fue mi sueño. A mí me marcó la vida una orientadora en el bachillerato. Ella me acompañó para transitar en un momento muy duro de mi vida y era la única referente que yo tenía profesional. Y lo que yo quería hacer era ser como ella. Así que para mí la orientación era una posibilidad, era mi sentido de vida. Yo soy feliz siendo orientadora, aún con todas las complejidades que tenemos todos los días que asumir y porque nosotros trabajamos con el dolor. Los orientadores y las orientadoras trabajamos con el dolor de las familias, de los niños, de las niñas, y allí cuando uno está en ese escenario se piensa posibilidades de transformación. Y de allí surge enunciarlo como estrategia mariposa, una estrategia pedagógica, una estrategia que apunte a la metamorfosis, que entienda la vida como un ciclo, que no siempre nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos alas que pueden volar. Bien, profe, pues te adelantaste porque yo decía, bueno, desde ese lugar de orientadora, primero, haces mención a esa orientadora de tu colegio que te inspira y siempre los maestros tenemos un mentor, siempre los maestros tenemos alguien que nos inspira esos sueños. Y bueno, las situaciones de nuestro contexto que tú las enuncias de violencia con nuestros niños, con nuestros adolescentes y jóvenes, pues nos van marcando como ruta, nos van marcando el camino para esa intervención que debemos hacer precisa los maestros y los orientadores en tu lugar. Cuéntanos, ¿qué es la estrategia mariposa? Tú ya acabas de decir, somos un ciclo, somos alguien que somos poblaciones que nos vamos transformando, cada ser humano se va transformando, pero cuéntanos, ¿qué es la estrategia mariposa? Bueno, la estrategia mariposa es una propuesta pedagógica que ha sido liderada por el área de orientación, que tiene un enfoque metodológico alrededor de lo que es conversar, de lo que es el encuentro desde el cuerpo, de la posibilidad de entender los contextos y a propósito de esas situaciones, dar unos apoyos. Así que la estrategia mariposa siempre es una propuesta que es sensible al contexto. Eso es un enunciado principal. El segundo enunciado es que es una propuesta que hace promoción, prevención y atención en salud mental en los territorios escolares. ¿Por qué es importante enunciar eso? Porque la salud mental, si la miramos y la entendemos desde el concepto de la Secretaría de Salud, desde el concepto externo de lo terapéutico, ¿cómo baja eso a la escuela? ¿Cómo se promociona la salud mental? Entonces decimos, la estrategia mariposa es una propuesta pedagógica que entiende la salud mental desde una mirada de comunidad, desde una mirada educativa, desde una mirada que tiene en cuenta las familias, que mira las voces de los niños y de las niñas, pero que además se encuentra con el otro, que tiene la posibilidad de estar abierta y además de estar abierta, está dispuesta a leer el contexto y a propósito de eso, pensarse esas apuestas que se pueden construir para transformarlo. Entonces, la estrategia mariposa siempre es una posibilidad. Tiene varias cosas que son centrales y que han sido centrales en la trayectoria. Una es la consolidación de encuentros con familias alternativos. Otra es la atención en tiempos de pandemia a propósito de todo el tema de necesidades alimentarias insatisfechas. Y un último elemento es el diseño de un dispositivo pedagógico inédito en el que se trabaja alrededor de la pregunta todo el tema de salud mental.
Yo quisiera, profe, porque leyendo sobre tu experiencia, que a propósito colocaremos el link de la publicación de las experiencias que se presentaban en el 2020 y donde la suya sale elegida como ganadora, para que ustedes lo lean, para que allí ampliemos esa experiencia de la estrategia mariposa. Pero yo quisiera, allí tú nombras, profe, nombras un enfoque, el enfoque en activo, uno de los planteamientos de Francisco Varela, que se ubica más allá del mundo biológico y aporta elementos del análisis en relación con el ámbito social que acabas de nombrar. Nos pensamos en el colectivo y por eso es la estrategia mariposa. Yo quisiera que nos explicaras sobre ese enfoque en activo. Bien, entonces como alrededor de cómo uno se piensa las propuestas también hay una historia. Sucede que en el 2015 tengo la oportunidad de cursar una maestría y en esa posibilidad me postulo para, en ese momento habían como unos convenios de becas internacionales, me postulo y yo digo, yo estoy muy interesada en pensarme, pero también en aprender a propósito del trabajo con comunidad. No el trabajo pensado 100% desde lo pedagógico, sino desde las miradas del trabajo social. Y me postuló a una maestría de trabajo social en Chile. Cuando llego a Chile, entonces es súper fuerte en la facultad en la que estoy todo el pensamiento de Francisco Varela. Y empiezo a leer un libro que él tiene, un texto que se llama El fenómeno de la vida. Y a propósito de esa lectura, yo empiezo a deconstruir cuál había sido mi ejercicio profesional como orientadora hasta ese día, hasta ese momento en mi historia. Entonces, Francisco Varela, desde sus ejes conceptuales, marca un antes y un después en mi ejercicio profesional. Pero eso lo marca a propósito de lo que yo puedo desplegar en la experiencia. Y el enfoque en activo es justamente eso, es decir, hay un lugar desde el que nos leemos, hay una conexión que tiene esta representación social de lo que yo puedo estar pensando que puede ser el ejercicio en orientación escolar, pero también hay unos excedentes de significados que se pueden rescatar, que se pueden enactuar, que se pueden transformar, que pueden hacer que las acciones sean efectivas y que tienen un lugar desde donde los entiendo. Entonces, Francisco Varela hace de alguna manera esa conexión entre la dimensión biológica y la dimensión cultural. Y a propósito de eso las conecta y empieza a hacerse reflexiones desde cómo se entiende todo lo cognitivo, pero en mi caso empieza a pensarse cómo se entiende toda esta estructura que yo venía trayendo tradicional en la manera de entender la escuela, de entender la intervención como orientadora escolar y cómo eso puede transformarse a unos sentidos que sean más abiertos. Así que lo conectivo es una invitación a abrirse, a entender los excedentes de significado y a entender algo que él llama las miradas encarnadas. Y es que efectivamente cuando uno en este rol de la escuela escucha un relato de un niño a propósito de que pueda ser violentado sexualmente por su papá, por su padrastro, hay algo que surge dentro de ti, hay una mirada encarnada, hay un otro que está al pie tuyo y que te está relatando una historia. Y sobre eso, entonces, hay una inacción, hay una manera de llegar al otro para disponer otras posibilidades en la atención. Y creo que esa inacción que tú mencionas, mi profe, es lo que empieza a generar un afortunado cambio en la escuela de padres que lideras. Y bueno, ya transitan a un nombre que lo llaman chocolatadas de familias. Cuéntanos esa esencia que ya con el modelo, entendiendo el modelo, sabemos hacia dónde va, ¿no? Hacia ver esas narrativas de otros y cómo nosotros podemos hacer parte de esas narrativas para generar bienestar. Pero cuéntanos cuál es la esencia de ese cambio de escuela de padres y qué sucede en esas chocolatadas. Bien, varias precisiones. Uno, decir que en ese ejercicio de problematizar el ejercicio profesional, hay escuelas de padres que por ley se tienen que dar en las instituciones educativas escolares y hace parte de un registro en el que se ven los orientadores y las orientadoras, son como los líderes de las escuelas de padres. Ahora tienen desde la norma otro enunciado, escuelas de padres, madres y cuidadores. Sin embargo, siguen siendo de obligatorio cumplimiento y están legalmente constituidas para ser desplegadas. Cuando uno llega a los colegios, lo que uno encuentra es que hay poca adherencia.
que los papás se invitan, pero no vienen, no se conectan, no se vinculan. Y en el imaginario del colegio al que yo llegué estaba la frase es que uno los invita y nunca vienen. No, es que aquí las familias no se comprometen en nada, muy poco comprometidas esas familias porque nosotros hemos hecho talleres, invitaciones y aquí la pregunta viene en sentido distinto. ¿No será que los estamos convocando mal? De manera ¿No será equivocada. Sí, o sea, no es el otro, no es una comunidad negligente que no acompaña, que nunca viene, que es indiferente, no. Es que desde este rol de orientación escolar, de educadores, no lo sabemos convocar. No estamos haciendo un diálogo con esa comunidad. Entonces, el lugar donde yo estoy está rodeado por fábricas de chocolate. Muy temprano o a ciertas horas del día, si tú vas en Bogotá, en una zona industrial, vas a oler a chocolate porque hay fábricas de chocolate. Así que hay una memoria olfativa en esa comunidad en la que yo estoy. Y yo digo, bueno, el olor, aquí me huele a chocolate. El olor de este lugar es chocolate. Y empezamos a conversar con las familias en los espacios de atención y yo les dije, ¿qué tal les suena una chocolata? Uy, sí, profe. Y empezamos a vincular alrededor de una taza de chocolate y decimos, hagamos experiencias sensibles, no de un saber experto, no de un videobin que me diga las pautas de crianza, tip 1, 2 y 3, sino que tengamos una posibilidad para que las comunidades, las familias que son de la escuela, que son los del colegio, nos puedan contar a propósito de lo que sería su expectativa, qué les gustaría tener, cómo les gustaría. Y hacemos unas chocolatadas de familias donde invitamos a todas las familias. Ese día toda la comunidad se organiza. Hay una estética, hay un espacio que lo transformamos, donde nos abrazamos, donde nos sentimos, nos vemos y compartimos el alimento y hablamos del amor, hablamos del afecto, conversamos y quienes son los que organizan, lideran y hacen toda la movilización y la agencia de las chocolatadas son las familias. Ellos son los conferencistas principales, los músicos, son los egresados, la operación logística la hacen los estudiantes del colegio o familias que quieren hacerlo y dicen, ay, yo quiero hacer esto y todos participamos en ese espacio de construcción y de encuentro. Nos encontramos allí para reírnos y tenemos un tema, por ejemplo, este año el tema son los besos con sabor a Colombia. ¿Será que saben distintos los besos en otros lugares? ¿Será que los besos en mi casa tienen otro sabor? En mi vida. ¿Tienen un sabor especial? Sí, ¿cuál es el sabor de los besos? Y allí estamos tejiendo con toda la comunidad esos espacios. Mira, profe, que coincidimos en esa mirada de cambiar esas formas de convocatoria del contexto escolar a los padres, donde ellos creen en su protagonismo, donde se empoderan desde las acciones que ellos pueden hacer, desde sus saberes y sus sentires. Esto es bien importante y lo promovemos aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, que sea un vínculo que se reconoce, un vínculo que se dinamiza, no desde el maestro que sabe y la familia que solo escucha, sino la familia que toma protagonismo para aprender y crecer junto con el contexto escolar. Profe, yo quisiera, dentro de este ambiente de estas chocolatadas, de estos sabores que se empiezan a tejer, también hay una vivencia que está enmarcada y tú minutos atrás lo dijiste, como esa innovación en un primer ciclo en pandemia que desarrollaron, digamos, unas actividades puntuales en algo que usted denominó oruga. Luego viene el ciclo de crisálida y bueno, quisiera que nos cuentes cómo tú como líder ves esos ciclos, cómo los sitúas en ese desarrollo de la estrategia mariposa. Entonces, yo les contaba que la estrategia mariposa es una historia. Y allí hay unas narrativas implícitas y esta historia lo contamos alrededor de los ciclos de vida de la mariposa. Empezamos en una etapa huevo, que es, por ejemplo, la ausencia de las escuelas de padres, no existían, no había convocatoria y transitamos a las chocolatadas de familias del 2017 y hemos hecho ahora chocolatadas de maestros y maestras que inspiran, chocolatadas para deportistas, chocolatadas para todos unos funcionarios de alcaldía, porque se ha vuelto una propuesta versátil y que puede llegar a otros espacios.
Y luego viene un ciclo que le decimos el ciclo oruga. Pasó de ser huevito a ser oruga esta propuesta. Y en el ciclo oruga, la oruguita se alimenta. Su principal función en esa etapa de vida es alimentarse. ¿Qué encontramos nosotros en pandemia? Los compañeros docentes, las maestras se dedicaban, digamos, a una planeación curricular alternativa, a los encuentros, los que tenían la posibilidad por plataformas o elaboración de guías y recepción de las mismas. Pero los orientadores escolares estábamos atendiendo a quienes estaban enfrentando situaciones complejas de duelo, de cambios de dinámica económica, de cambio también y de no posibilidad. Con esas familias, cuando empezamos a hacer atención telefónica, profe, pero es que, ¿cómo voy a imprimir guías si no hay para pagar el arriendo, si me están sacando del alojamiento, si en la pieza donde estoy ya me están echando, si no tengo trabajo? La zona en donde yo me desempeño es una zona que hay mucha informalidad y, digamos, el aislamiento les impidió tener algo que era muy importante, el alimento. Teníamos pequeños y medianos empresarios que dejaron sus casas y se fueron a vivir a sus fábricas y no tenían máquinas, tenían empresa, pero no tenían alimento. Y allí entonces dijimos, ¿qué es lo más importante? Es pensarnos una escuela que pueda ser sensible, que responda a esa necesidad de alimento. Claro, por supuesto, que se desarrollen, que participen en las actividades académicas, pero ¿quién con hambre estudia? ¿Quién con hambre puede sentarse a desarrollar una guía? Así que se hizo una propuesta de trabajo con agentes de la comunidad, con fundaciones, con gestión con los propios maestros y maestras, con campañas sociales para decir, necesitamos abrir la escuela para entregar alimentos. Y el patio dejó de ser el patio donde todos juegan a ser el patio donde la comunidad organizaba papas, tomates, cebolla, todo lo que encontrábamos en donación lo entregábamos. Al principio lo entregábamos puerta a puerta en alianza con una fundación, que es la Fundación Gesrel, que acompañó el proceso. Luego lo entregábamos en el colegio, a pesar que en el distrito todo estaba restringido para atención, nosotros abrimos la puerta de la escuela, hicimos espacios de escucha, de encuentro, muchas familias que en ese momento decían, uy, usted no sabe, profe, lo que ha significado para mí estar útil, volver a un lugar. Claro, nos íbamos con todas las medidas de bioseguridad, pero la sinergia y el encuentro que tuvieron la comunidad con una escuela que los entiende, que los abraza, pero que además agencia una respuesta, una acción situada, permitió, uno, bajar los niveles de deserción, dos, permanencia en nuestra escuela. No es cualquier escuela, es una escuela que pudo abrazarlos cuando había hambre, cuando había necesidad, cuando no había trabajo. Entonces, abraza desde la pertenencia. Ese fue el ciclo oruga. Luego de que volvimos al colegio, ya se abren las puertas para trabajar, ya las familias empiezan a buscar su sustento, encontramos que la situación era la crisálida. Y la crisálida en la mariposa es un espacio en el tiempo en donde hay quietud, hay total oscuridad. Dejó de alimentarse, dejó de moverse y que todo en la pupa. ¿Y saben qué pasa en esa pupa? Allí se da la metamorfosis. Si la especie no pasa por esa crisálida, si no hay ese periodo de oscuridad y de quietud, no hay posibilidad de vuelo. Y lo que nos dijimos en ese momento es, hay muchas situaciones que están viviendo las familias, los maestros, los niños y las niñas, así, de dolor. Habían momentos en esa dinámica escolar donde los profes nos enviaban 5 o 6 porque estaban llorando, porque no hablaban, porque habían unas crisis emocionales desbordantes, además de todo lo que tenía que ver con conducta suicida. Y allí en esa acción suicida empezamos a hablar de la crisálida. Junto con la comunidad dijimos, necesitamos un espacio para contener lo que nos está pasando, para narrarnos la vida, para simplemente sentarnos y respirar, o meditar, o orar, o poder llorar o escribir. Y con la comunidad se construyó un espacio físico que se llama la crisálida, donde decimos si hay situaciones que nos duelen, si estoy pasando una pérdida enorme, si no entiendo lo que está pasando, pero en esa crisálida puedo transformarme. Y allí empezamos a narrar con una cartilla que creamos con preguntas y encontramos que había una distancia frente a lo que eran los ejercicios de escucha.
Nosotros los queríamos escuchar, pero muchos estaban muy recogidos. Entonces la cartilla, desde la pregunta y desde el arte y desde la escritura, permitió que ellos empezaran a ficcionar la vida o a contar la historia. Y allí nosotros pudimos empezar a contener, a soltar y ellos a sentirse en un espacio que fue creado por la comunidad, que está en este momento abierto para el que quiera pasar. Y todo el tiempo nos lo estamos reprensando la crisálida, cómo debe ser en ese territorio escolar y que haya muchas crisálidas donde la gente pueda decir, yo necesito una pausa en mi vida, o sea, estoy colapsando y necesito poder respirarme, entender lo que me está sucediendo y posibilitar y agenciar esa transformación. Y todas esas posibilidades, maestra Yomaira, sé que viene en un momento crucial para esta maestra que ha soñado, que ha consolidado paso a paso los sueños, con colegas de la mano, con familias creyendo en esta propuesta que va tejiendo ese camino, ¿cierto? Para poder volar. Y creo que una forma de volar va a ser la primera edición del libro Alas de Mariposa. ¿De qué se trata, maestra? ¿Qué vamos a encontrar allí? ¿Qué podemos aprender de ese Alas de Mariposa? Con Alas de Mariposa es una publicación que está en este momento en edición, que la queremos lanzar hacia el mes de noviembre y es una recopilación de narrativas sobre la vida, donde tenemos distintas voces, distintas maneras de escribirnos. Por ejemplo, tenemos una narración de una señora, ya les conté que tenemos la crisálida, ¿no? Que tenemos una cartilla mariposa con preguntas donde ellos van mirando y dicen, bueno, yo quisiera escribir sobre esto, o de manera libre empiezan a hacer esos ejercicios de escritura y nosotros los acompañamos. Las familias, los niños y las niñas, los jóvenes, algunos maestros, nosotros como orientadores también empezamos a escribir y encontramos en la escritura una oportunidad fabulosa para hablar de la vida, para contar lo que nos está pasando. Así que este libro de Con Alas, ¿cierto? Es una edición en la que tiene las historias de vida, lo que en ese momento de la vida me llevó a pasar por la crisálida. Cuenta nuestro dolor, cuenta nuestras tristezas, cuenta nuestras posibilidades, cuenta cómo nos estamos sintiendo desde diferentes registros. Les iba a contar el de la señora, que es una señora de aproximadamente 76 años, que estudió su primaria en la escuela donde yo trabajo, luego sus hijos estudiaron allá y luego ahora va a recoger a sus nietos, es la encargada del cuidado de sus nietos. Y entonces para ella este espacio de la crisálida es un homenaje, este va a ser un homenaje para esa hermosa mujer que nos va a contar su historia allí, nos va a narrar qué ha pasado, cómo se ha sentido, qué ha transcurrido en su vida, desde algunos párrafos que lo encontramos en ella. Una escritora tenía poemas guardados de años y ha sido poder recopilar esas narrativas de la comunidad, narrativas que hablan sobre la vida de una institución, de un momento histórico, pero que es desde su registro. Nosotros en ese sentido no les acompañamos, pero somos súper respetuosos de su estilo y de su manera de decir con sus palabras cómo están viviendo su momento. Entonces aquí esta mujer narra sus episodios de violencia, lo que significa ser ahora abuela, y así tenemos muchas voces. Yo tengo presente otra de una mamá que va a retirar a su hijo y yo le digo, ven, sentémonos, conversemos, mira esto. Dijo, profe, mire, yo le voy a escribir aquí lo que pasa. Yo volví a recaer en el consumo y estoy en este momento retirando a mis hijos porque si yo no los mando donde un familiar, los voy a afectar más porque yo ya sé que estoy tocando fondo. Y ella escribe, dice, yo estoy en la crisálida, pero invito a todos los jóvenes para que no pasen por esto que es muy doloroso. Ese tipo de narrativas vamos a encontrarla en esta edición. Estamos organizándola. Quienes hacen el diseño de la edición son familias del colegio. Ellos le ponen el color, ellos le ponen el estilo y nos narramos y nos decimos, este es un ejercicio de escritura desde lo que sentimos.
Profe Yomaira, creo que esto es un reconocimiento a una estrategia que hace una escucha atenta a sus comunidades. Creo que es decir, escríbanos, los leemos con respeto, los leemos con reconocimiento. Es un momento de decir, hay escucha activa, porque reconocemos los contextos y queremos trabajar con ellos. Siempre digo que cuando recibimos a un niño en nuestras aulas de clase, recibimos a todo su contexto familiar, a sus logros, a sus tristezas, a sus alegrías, a sus fortalezas y a sus debilidades. Entonces creo que estrategia mariposa es esa escucha atenta que encuentran las familias para poder ser, para poder existir y para poder potenciarse también y empoderarse. Maestra Yomaira, pues mis felicitaciones, mi reconocimiento desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela, desde la voz de muchas familias y muchas escuelas, y bueno, felicitarla, pero también enviarle toda nuestra fe y energía porque siga creyendo en estos sueños de su comunidad, siga creyendo en su poder como maestra y como orientadora y siga liderando estos procesos de cambio y transformación en nuestras familias. Quisiera pedirle un mensaje final para las familias. Para las familias, después de 12 años de ser orientadora, de tener el regalo en mi vida de mis hijas, de mi esposo, ¿sabes qué? Que nos disfrutemos, que nos amemos, que nos abracemos cada vez más y cada vez que podamos, que intencionalmente tengamos ese encuentro con quienes nos rodean. ¿Quién es tu familia hoy? ¿Con quién estás rodeado? De pronto en este espacio nos escuchan familias que dicen, no, de pronto yo estoy solo o estoy con una persona. Sucede mucho en la comunidad migrante que me recibió un amigo, pero por esta temporada es tu familia, es quien está a tu lado. Amarse, conversarse, quererse, comprenderse, abrazarse. Digamos que eso que se ha intencionado y que no se pierda en ninguna de nuestras familias, el encuentro, el dejar a veces un ladito para vernos, para sentirnos, para encontrar cómo la veo hoy a mi hija, cómo veo a mi hijo, cómo veo a mi abuelita, a mi mamá, al que tengo, a lo que yo entiendo como mi familia y cómo lo puedo abrazar. Profe Yomaira, pues este es un mensaje maravilloso. Yo quiero, antes de pedirle el mensaje a los docentes, ratificar que ya hay un mensaje implícito y es inquietarnos sobre la forma como estamos convocando a las familias. Quisiera retomarlo en sus palabras al inicio, que tal vez esa convocatoria tenemos que inquietarnos sobre ella, mirar cuál es la mejor forma para nuestra comunidad, porque esa forma será muy particular también dependiendo de nuestros contextos y de nuestras familias. Pero pues un saludo a los docentes que hoy la escuchan, maestra. Bien, para todos los docentes, para quienes estamos en esta labor diaria de acompañar, de contener, decirles que siempre hay posibilidad de transformación, que por complejo que nosotros veamos el panorama y con las situaciones que día a día nos enfrentamos, que esa esencia, que esa posibilidad de soñar, de creer que estos son ciclos que van cambiando y también va cambiando en el quehacer profesional. También hay ciclos que uno tiene que ir pudiendo visibilizar para transformarse, es decir, que la transformación y la metamorfosis también sea para nosotros, para quienes nos dedicamos a este maravilloso oficio de educar, de habitar las escuelas, pero para preguntarnos y decirnos, y nos lo seguimos diciendo, oye, en este ejercicio y en este trabajo que yo llevo por un año, por una década, o que quizás estoy empezando a estudiar, ¿qué posibilidades de transformación puedo dar? Desde mi rol, desde mi quehacer y desde mi día a día. Siempre hay posibilidades de transformarse. Y bueno, y por quienes un mensaje para esos seres que son los que nos inspiran, nuestros niños y adolescentes que nos inspiran en los contextos escolares. Para ellos y para ellas, yo les contaba o quizás hablaba con alguien sobre sus risas, sobre su dolor, sobre sus sueños, sus aventuras, decirles que hay ciclos en donde uno vuela, hay ciclos en donde uno empieza,
Hay ciclos en donde uno debe alimentarse para sobrevivir, para continuar, pero que si entendemos la vida como ciclos, es una invitación para saber que va a haber un continuo, que aunque haya en esta hora un escenario de dolor, un escenario de profunda confusión, un escenario de no querer vivir más, porque a veces pasa, esa situación que tú puedas estar pasando tiene posibilidad de cambio, que la biología nos muestra los ciclos de vida. Y desde acá, desde las escuelas, desde esta posibilidad hermosa que tiene la profesora Ruth Estela, los profes que ven, todos los que trabajamos en esta esencia, les decimos, queremos acompañarlos para que ustedes y nosotros podamos pasar a un ciclo que nos permita metamorfosear la vida, el amor, la tristeza, el triunfo también, metamorfosear todo. Siempre hay posibilidades. Bueno, y dentro de esas posibilidades, hoy para Creciendo Juntos Familia y Escuela, una gran posibilidad haberla tenido aquí, maestra Yomaira, con sus saberes, con su sentir, con su energía que transmite, que apasiona y que inspira. Maestra, muchísimas gracias por este espacio, un reconocimiento a su labor, a su comunidad también que se ha ido transformando, que ha hecho esa metamorfosis en este camino y bueno, que sigan creyendo en esta experiencia maravillosa. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el inicio de temporada y porque nos acompañarán durante toda esta temporada, construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Aquí, al final del programa, nuestras 2 redes de solidaridad actuales. Nuestra ayuda a Juan David para que logre su proceso de ir a Tailandia y hacer la operación. Y a Juan David, que yo les quiero comunicar, va avanzando en su proceso de la medicina alternativa, pero necesitamos seguir apoyándolo económicamente. Entonces, encontrarán allí los datos, igual los datos de la experiencia de la profesora Yomaira en los comentarios para que ustedes también la sigan y puedan nutrir sus experiencias en las escuelas y las familias con esta maravillosa estrategia mariposa. Muchísimas gracias y un feliz domingo a todos. Chao, chao, gracias. Él es Juan David Luis Tana. El año pasado se graduó de primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Morsier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro. Salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito. Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir
para que pueda llegar. También cristiano tiene independencia para ir a tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar los mis frutos. Mi enfermedad se llama xenopenemosher. Es una enfermedad rara. Mi mamá tuvo un tratamiento de trasplante. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.